Que Dios les bendiga. Que la palabra de Dios sea nuestra luz y nuestra fuerza en este caminar de nuestra vida cristiana. En esta novena de preparación al Domingo de la Palabra de Dios de este año 2022, en el Sínodo sobre la sinodalidad, compartimos con ustedes en este día el tema de Pablo, viajero incansable por la misión. Para situar a San Pablo como el incansable por la misión, hay que verlo en su personalidad, en su temperamento, de un temperamento voluntarioso. Una gran voluntad, podemos decir, de hierro, una voluntad inquebrantable. Era constante, con sentido de iniciativa, una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia a los sufrimientos. Además, su temperamento era apasionado, impetuoso y dominador. Se entregaba de modo total a las causas que emprendía y todo lo hacía con gran amor porque pensaba que era lo justo. Aún en el error, antes de su conversión, de perseguir a los seguidores de Jesucristo por heréticos respecto a lo que él consideraba la religión auténtica y verdadera, el judaísmo, y los cristianos eran considerados heréticos y había que perseguirlos. Digamos que en su mente y en su corazón, Pablo era una persona íntegra. Saulo de Tarso era una persona de convicciones y vivía según estas propias convicciones. Educado como fariseo a los pies del gran maestro Gamaliel, amén de su ambiente familiar. Para comprenderlo como viajero incansable por la evangelización, a mi modo de ver, lo sitúo en tres grandes momentos de su vida espiritual y de madurez en su fe, que le marcan definitivamente en su tarea evangelizadora. El primer momento es el momento de su conversión. Para esto les doy dos referencias bíblicas para que la vean. Hechos 9, del 1 al 18, y primera carta a los Corintios 15, del 8 al 9. Apasionado como era, fiel a su fe judía, creyendo glorificar a Dios su Señor, persigue a los cristianos, a los que él consideraba heréticos. Pero ¿qué sucedió? A la voz de Cristo, al caer del caballo y quedar ciego, tuvo su encuentro personal con Jesucristo y comienza su proceso apasionado de enamoramiento de Jesucristo, al punto de decir: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. El resto lo sabemos. Después de su bautismo empieza a recorrer el mundo evangelizando. Segundo momento. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto nos dice la primera carta a Timoteo en 2:4.
con la experiencia de su propia vida en la compasión y misericordia de Dios, habiendo recibido el perdón y la vida nueva en Él, que fue perseguidor de Jesucristo en su iglesia, Jesucristo mismo se lo guardó para sí. Se lo guardó para hacerlo anunciador de lo que antes había perseguido. Con esta convicción profunda y con gran coraje, se lanza entonces a predicar el querigma, el primer anuncio de Jesucristo como Señor y Salvador universal. La salvación no era solo para los judíos. Dios quiere salvar a todos los hombres. Entonces, este Dios que anuncia el apóstol Pablo no hace acepción de personas, porque a todos quiere salvar. Por eso Pablo se lanza a evangelizar a los gentiles fuera de Israel. Va a los gentiles, a los que eran considerados paganos, y va por el mundo conocido en aquel entonces, siendo así el viajero evangelizador incansable. Tercer momento, en esas sus convicciones de fe, Pablo dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Esto nos dice en la carta a los Romanos 10:14. Por eso, consciente del amor salvador de Jesucristo, se lamenta de aquellos que por falta de mensajeros no llegan a conocer la persona de Jesucristo, su mensaje y su amor. Y por lo mismo, porque no oyen hablar de Él, no creerán. Pero Pablo no se queda en el lamento. El fuego del amor de Dios en él lo hace un apasionado del evangelio por anunciar. Su corazón, podemos decir, latía al ritmo del amor en la fe, del amor por el evangelio, del amor por dar a conocer a Jesucristo, su tesoro. Llevamos en vasijas frágiles el gran tesoro, que es Jesucristo. Y por eso su corazón, lo podemos decir, latía así: ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. Y esto lo llevó hasta la muerte allá en Roma. Murió martirizado. Testificó con su sangre su amor a Jesucristo y su amor a los hombres que Jesucristo quiere salvar. Para terminar, una pequeña conclusión. Pablo, el gran convertido, el caminante incansable y evangelizador, nos enseña a caminar y a ponernos en salida como iglesia sinodal que va en camino junto con los hermanos, para que como iglesia y comunidad de Jesús evangelicemos con coherencia en nuestra vida, con testimonio,
con el testimonio y con boca profética, anunciando que Jesucristo es el Salvador universal que a todos quiere salvar. San Pablo Apóstol ruega por nosotros.